Listen, he was a dog. He catches the ball, he looks at Tom and I like, this ain't preseason. Stop talking shit to him. I'm telling him, come on, what you gonna do? So as I say that, man, he dunked for the 40 on everybody. never talk shit to Mike ever again in life. Jordan stands up in the room and he says, you tell that boy Dan Marley, I got something for him tonight. I stood up, I couldn't hardly walk. La fatiga era insoportable. Habíamos jugado la noche anterior y el viaje nos había destrozado. Mis músculos estaban rígidos como cadáveres. Allí estaban Scotty y Horace, testigos mudos de la escena. Solo intentábamos matar el tiempo con las cartas, buscando un escape. Pero él nos clavó la mirada, a Tom y a mí, con una intensidad inquietante. Su voz resonó con un presagio oscuro. Voy a meterle 40 puntos a vuestro protegido en un simple partido de exhibición. Preguntamos incrédulos, ¿a quién? A Dan. El destino estaba sellado. Aceptamos la apuesta por $200, sin saber que vendíamos nuestra alma. El partido comenzó y él desató el caos absoluto. Yo luchaba en vano contra lo inevitable. Yo permanecía inmóvil en el banquillo, con compresas calientes bajo la ropa, intentando revivir mi cuerpo. Pensaba, santo cielo, este hombre ha perdido la razón, es una fuerza imparable. Tom y yo observábamos, impotentes, reconociendo la locura en sus ojos. Cuando ya llevaba 34 puntos, se acercó lentamente hacia nosotros tras recibir el pase. Sostuvo el balón y su mirada nos atravesó el alma, advirtiéndonos, preparad el dinero del tributo. Recibió la pelota con Dan marcándolo de cerca, giró sobre sí mismo con una violencia calculada, obligando a Dan a retroceder, acorralado por el pánico. Se abrió paso hacia la derecha y atacó el aro con la intención de destruirlo. Con la lengua fuera y un gesto salvaje, nos señaló 4 dedos, $400 de deuda. Nadie comprendía la magnitud de aquella humillación. Cotton pidió tiempo muerto, y en ese silencio sepulcral, Michael se acercó al grupo. Confesó con frialdad, «Entrenador, sus chicos han estado jugando a las cartas conmigo todo el día. Nos traicionó sin piedad. Por eso no rendíamos en la cancha». Añadió el último clavo al ataúd. También apostaron contra mí. Les avisé que destrozaría a Dan Mayerle con 40 puntos. Cotton se giró hacia el novato, decepcionado. Se rumoreaba que Dan había contenido a Jordan en las Olimpiadas, una falacia. Cotton le preguntó con tristeza, «Dan, ¿qué le has hecho? Solo está jugando contigo». Dan susurró, «No le hice nada». Reímos por no llorar, mientras él celebraba su masacre de 40 puntos y reclamaba su dinero al pasar. Siempre buscaba humillarme. Levantaba la mano para que yo no llegara, recordándome mi estatura, obligándome a chocarla abajo. Circulan mentiras crueles en Internet diciendo que me insultó con palabras prohibidas, pero es falso. La realidad fue distinta, aunque igual de dolorosa. Siempre se dirigía a mí con condescendencia. Pequeñajo, jugábamos en su contra. Por supuesto, el balón siempre acababa en sus manos como por arte de magia. Acababa de regresar de su retiro. Elevó el balón en el aire. Yo me encontraba solo en la línea de fondo. Un duelo desigual, hombre contra leyenda. Mi equipo conocía mi código de honor. Detesto la ayuda defensiva. No quería que nadie viniera a rescatarme. Me enfrentaba a mi destino en soledad. Esa imagen se volvió infame, inmortalizada en una tarjeta. Él sosteniendo el balón en lo alto y yo mirándolo fijamente, intentando alcanzar lo inalcanzable mientras le hablaba. Sí, le hablaba. Intentaba romper su concentración con palabras desesperadas. Le retaba. «Vamos, ¿qué vas a hacer ahora?» De repente, comenzó a empujarme hacia atrás, usando su fuerza para someterme bajo el aro. En un movimiento fluido y letal, giró para ejecutar ese tiro en suspensión que tantas esperanzas había roto a lo largo de los años. Logré bloquear el tiro. Un momento de gloria efímera. Pero pitaron defensa ilegal a otro compañero.
Siempre encontraban la forma de anular mis esfuerzos y proteger al ídolo. Sabes que fue un robo, ¿verdad? Michael contra Muxy. Mira la repetición. Querían despejar la zona. Parrish estaba cometiendo una ilegalidad. Parrish violaba las reglas posicionales. Él se escapó impune y a mí me castigaron con una falta injusta. Así funcionaba el sistema. Mi primer año coincidió con el retorno del rey a los Wizards. Paul Pierce me dijo con gravedad: «Hombre, yo me encargo de él en el último cuarto, cuando queme el balón. Necesito que tú contengas la tormenta durante los 3 primeros periodos». Y así salimos al campo de batalla, sabiendo lo que nos esperaba. Desde el inicio, Tuan y él intercambiaban insultos en el salto inicial. MJ le dijo con desdén: «He tenido que volver a la liga solo para tener un partido de entrenamiento contigo». Discutieron con amargura todo el partido, pero yo pensaba angustiado: «Tenéis que calmaros». Al final, era yo quien tenía que sufrir defendiendo a este hombre enfurecido. ¿Qué hizo en aquel encuentro histórico? Terminó con 32 puntos. ¿Y tú qué hiciste?, me preguntan. Acabé con 16 puntos y 10 rebotes. Sí, fue una actuación respetable. Jugar contra leyendas en su apogeo y sobrevivir es algo digno de mención en los libros de historia. Me sorprende haber tenido oportunidades de tirar con ellos dos en cancha. Esos veteranos guardan rencor en sus corazones. Se detestan mutuamente. Cuando dicen que no se soportaban, es literal. No se mezclan. Nuestra generación es diferente. Nosotros compartimos. Ellos mantienen sus odios antiguos. Por eso nos llamaron blandos. Antes decían que nuestra generación era débil, ahora dicen que los nuevos lo son. Es un ciclo de desprecio. Cada época cree que la siguiente carece de carácter. Pero ellos, los antiguos, simplemente no conviven. Allí estaba yo sentado, en la fila de las leyendas vivientes. Al final de la línea estaba el más grande, Michael Jordan. A su lado, la magia personificada, Johnson, formando un panteón de dioses. Luego un vacío doloroso reservado para Kobe Bryant. Después, Steph Curry. Y entonces yo, Isiah Thomas y los demás, en orden descendente. Isiah y Mike se odian a muerte. Siempre escuché las historias, rumores de una guerra antigua, pero nunca lo había presenciado en persona hasta ese día. Estaba sentado junto a Steph, ambos fascinados como niños, observando a esos titanes. Mike y Magic, figuras casi mitológicas. Entonces miré a Seke. Adoro a Isiah, pero estaba furioso. Tenía las manos tensas, temblaba de pura rabia contenida, reviviendo viejas heridas. Creo que hablaba solo, consumido por el rencor. Me acerqué y pregunté: «¿Qué pasa, hermano?». Me miró y comprendí. El odio sigue vivo. No se dirigieron la palabra. Silencio absoluto y gélido. Veía a Mike y a Magic riéndose allá atrás, y podía sentir cómo esa risa quemaba a Isiah por dentro, sobre todo porque él traía a su fiel compañero al lado. La tristeza radicaba en que nadie reía con él. Era una escena desoladora. Miré aquello y pensé: estos veteranos todavía cargan con un rencor amargo, una herida abierta. Es una amargura profunda, hermano, un peso que no desaparece con los años. Hablamos de la grandeza de Jordan, pero si miras fríamente, no lidera las estadísticas históricas. Sin embargo, ahí está el debate. Luego ves a Karim, a LeBron, hombres que dominan los números. Uno se pregunta si todo ese conflicto tiene lógica. La triste realidad es que todos ellos siguen librando una guerra interna silenciosa. Siento que si les diéramos unos guantes, veríamos la verdad cruda de sus almas. Vamos a arreglar esto ahora mismo, hermano. Terminemos con esto. Escuchen bien. Él era un depredador. Todos se ciegan con el carisma, las palabras cultas y la sonrisa de Mike. Pero había un lado oscuro y brutal que pocos querían ver. En fin, volviendo a aquel día trágico, Jr.
estaba teniendo un gran partido. Un momento de luz antes de la oscuridad. Todo mi respeto para J.R. Ryder, un talento natural que fluía en la cancha. Salimos del tiempo muerto y cometí el error de hablar. Le dije, sigue así, estás acabando con ese tipo, sigue destruyéndolo. Es tu noche, Joe. No pares. Fue un comentario ligero, una brisa suave antes del huracán, y él respondió, sí, tú también. Al alejarme, supe que el micrófono captó todo, pero en mi arrogancia no me importó. Repetí la sentencia, sigue matando a ese hijo de perra. Y justo al pronunciar esas palabras, sentí el cambio en el aire, el frío, manos en la cadera, piernas clavadas en el suelo. Me clavó una mirada que duró 15 eternos segundos. Sentí el peso del destino. Tenía dos caminos. Podía ignorarlo, fingir que no sentía su ira y seguir como un tonto. Pero ya era tarde. Estaba atrapado en su red. Intenté mantener la fachada. Estoy listo. Sigue así. Entonces escuché a J.R. hablar, sellando nuestra tumba. Muy bien, joven, sigue así. Trataba de calmar las aguas, de sacarme de esa posición de muerte. Ahora que recuerdo ese momento con dolor, sé que él solo quería escapar. Pero vi a Mike acercarse, y J.R. no entendía que ya no había vuelta atrás. Él seguía emocionado, ignorante de la tormenta que se había desatado sobre nosotros. Y ahí estaba MJ, presionando, respirando en mi nuca. ¿Así? ¿Eso crees? Muy bien. Ya veremos. Oh, sí. Oh, sí. Esos susurros eran promesas de dolor. No tengo palabras para describir el infierno de los siguientes 6 o 7 minutos. En ese breve lapso, sufrimos una humillación total. 2 violaciones de 10 segundos por no poder cruzar la cancha. Imaginen la impotencia. No podíamos ni subir el balón. La diferencia en el marcador pasó de 2 puntos a una grieta insalvable de 25. Mike tenía 18 puntos. De repente, tenía 40. J.R. y yo entramos en una sequía de 4 minutos y tuve que sentar a los titulares para detener la masacre. Todo se desmoronó tan rápido. Volver a la banca fue caminar hacia el patíbulo. Miré a mi compañero con culpa y le dije, «Perdón, J, fue mi culpa, hermano. Lo siento en el alma». Él solo asintió con resignación. Me dijo, «Te dije que cerraras la boca. Aprendí la lección de la peor manera. Nunca más volví a dirigirle la palabra a Mike en mi vida. Hubo otra vez, en pretemporada. Yo no sabía que las leyendas no juegan en serio ahí. Le anoté 21 puntos mientras él jugaba relajado unos minutos. Pero llegó la temporada regular. Vino a Seattle. Y la pesadilla comenzó de nuevo. Apenas pisó la cancha, decretó mi sentencia. Pippen, Armstrong, el novato es mío esta noche. Voy a destrozarlo toda la velada. Me miró y dijo fríamente, esto ya no es la pretemporada. Recordaba todo. El rencor era su combustible. Y de repente, el mundo se me vino encima. 2 faltas rápidas. En 4 minutos estaba fuera, sentado en la banca con el marcador en contra. Él estaba ahí, sin protector bucal, masticando ese chicle con furia. Me miró tras el juego y soltó la frase final. Bienvenido a la NBA. Años después, estábamos en el derby de Kentucky. Michael estaba cerca, y donde está Michael siempre está Oakley, listo para la violencia. Oakley es la sombra protectora, siempre a un paso de golpear a cualquiera que ose faltar el respeto. Chris Tucker nos detuvo y con imprudencia lanzó la pregunta prohibida frente a todos. ¿Michael o Kobe? El silencio en la sala fue sepulcral. Me giré, vi a Michael sentado, mirándome, y con toda la seriedad dije, a los 27 años, en el nivel de Kobe, él le hubiera dado una lección, y de la nada, sin verlo venir, sentí un impacto brutal en el estómago. Oakley me golpeó traicioneramente.
Me sacó todo el aire de los pulmones. Michael, calmado, solo dijo, «Déjalo, sabes que Sal está loco». Todos reían mientras yo me asfixiaba, sintiendo ese dolor hasta el día de hoy. Pero fui testigo de algo innegable. Kobe imitó cada paso de Michael, copió su caminar, su hablar, su esencia. Y luego vi a Stephen A. Smith contar aquella historia reveladora. Kobe le confesó. Le dije a Michael que si hubiéramos coincidido en nuestro mejor momento, lo habría destruido. Vi cómo lo decía. Luego Stephen llamó a Michael. «Oye, el joven dice que no solo te ganaría, sino que te destrozaría». Y Michael, con la sabiduría del tiempo, respondió, «Jugamos 1 contra 1. El chico me ganó. Pero claro», añadió, «ya soy viejo». Esa fue su excusa. Pero nunca olviden ese momento histórico, el día que Kobe enfrentó a Jordan y prevaleció. Sí, fue un episodio íntimo, casi secreto. Supongo que, por desgracia, el destino así lo quiso. Y al final, Kobe se alzó victorioso. Fue un duelo personal, pues en el ocaso de la carrera de Michael, Kobe anotó 50 puntos con una frialdad estremecedora. Cuentan que Kobe se sumió en un silencio absoluto. Durante 3 días, quizás una semana, cortó todo lazo humano antes del partido. Todos temían por él. Pensaban que su mente se había quebrado o que algo oscuro le sucedía. La causa fue una sentencia cruel de Michael. «Podrás imitar cada fragmento de mi ser, pero nunca, jamás serás yo». Y Kobe, herido, descargó 50 puntos sobre él. Aunque Michael vestía la camiseta de Washington, Kobe jugó poseído por una locura trágica. Jamás olvidaré cuando le pregunté con tristeza, «¿Por qué rechazaste a Duke? ¿Por qué renunciaste a la universidad? ¿Te creías invencible?» Él respondió, «No, supe que Michael se retiraba. Solo anhelaba jugar a su lado y enfrentarlo antes del adiós. Oh, antes de que se desvaneciera». Por eso Kobe saltó directo desde la secundaria. Fue una decisión brillante, marcada por la urgencia del tiempo.